Listo. Ok, entonces, bueno, volvemos otra vez aquí al inicio. Voy a buscar entonces el mismo componente que tenía yo aquí en Multisim, el IRFPC40, que es un transistor de International Rectifier, por eso empieza como IR, que es una empresa pues bastante conocida de desarrollo de componentes electrónicos de potencia. Y entonces le voy a ir poniendo el número de parte, IRFPC40. Si fijan ahí ya me aparece PowerMOS. También puedo irme a la librería PowerMOS de ORCAD, ¿no? Que está acá. Aquí está mi librería de ORCAD. ¿Se fijan? Ya la seleccioné. Y aquí puedo buscar el número de parte que pues me llame la atención o que cumpla con los requerimientos que yo estoy estableciendo en mi problema, ¿no? En mi circuito. Entonces ya tengo el IRFPC40 y lo que hago pues es colocarlo, ¿verdad? Ahí está, déjenme le hago zoom. Y dijimos que la corriente siempre voy a cuidar que circule en este sentido, de drenador a surtidor. Es decir, que la polaridad tendrá siempre que ser aplicado así, voltaje, drenador, surtidor. Si tú inviertes la polaridad, este lo haces negativo y este positivo, tu transistor va a chafear. Entonces tienes que evitar esa polaridad. Entonces ya tengo mi transistor, mi fuente de corriente directa. Fíjense que aquí no me apareció porque nada más tengo seleccionada la pura fuente, perdón, la pura librería de PowerMOS. Entonces aquí lo que me conviene es volver a seleccionar todas las librerías, de la 1 hasta la Z, y ahora sí, tecleo las letras de la fuente de corriente directa, VDC, y la coloco, ¿verdad? Ya tengo mi fuente de corriente directa, la voy a conectar, y voy a conectar mi carga R, resistencia, carga L, inductor, y otra FEM. Fíjense que aquí puedo volver a poner VDC o irme aquí arriba y aquí ya me aparecen los elementos que voy utilizando recientemente. Entonces aquí en esta parte de acá, en esta ventanita, ya me aparece qué es lo que he estado seleccionando de mis librerías de PSpice. Entonces le voy a decir que me vuelva a dejar utilizar una fuente de corriente directa VDC para ya no tener que irme aquí a colocar componente. Entonces ya tengo todos los elementos que estábamos utilizando, los conecto y le doy los valores, ¿verdad? Entonces aquí habíamos dicho que era 10 ohms, aquí habíamos dicho que era 1 milihenry, y aquí habíamos dicho que eran, ya no me acuerdo, aquí está, 100 volts. Bueno, miento, primero habíamos puesto 10 volts, ¿verdad? Y acá 100. 100 volts. Y me falta la tierra de mi circuito, que esa la voy a buscar acá, donde dice place ground. Acuérdense que habíamos dicho que siempre voy a utilizar este símbolo. Y la fuente pulsada. Entonces voy a buscar vpulse. Ahí está. La coloco aquí y la conecto entre compuerta, el positivo de la fuente pulsada, y surtidor, que es el negativo de la fuente pulsada. Y le doy los parámetros que especificamos hace rato en Multisim. Quiero que empiecen 0 volts y que me aplique un pulso de hasta 10 volts. Por el
no voy a utilizar retrasos de tiempo, le pongo 0. Time raise, que es el tiempo en que sube el pulso, pues quiero que se tarde casi nada, 1 nanosegundo. Time fall, el tiempo que baja de 10 a 0 volts, también quiero que sea casi inmediato, 1 nanosegundo. El ancho de pulso habíamos dicho que era 0.2 milisegundos. Acuérdense que es variable porque es el que me va a permitir controlar el ciclo de trabajo. Y el periodo, 1 milisegundo. Ya tengo exactamente las mismas condiciones que tenía yo acá. De 0 a 10, 0.2 milisegundos, 1 milisegundo el periodo. Ahí está. 0 a 10, 0.2 milisegundos, 1 milisegundo. Entonces, ya tengo mi configuración. Déjenme cerrar esta ventana de aquí. Y lo que hago es crear un perfil de simulación. Doy el nombre que yo quiera. Y ahí me abre esta ventana que es para hacer el análisis transitorio. Otra vez estoy escogiendo la opción análisis transitorio. Y le voy a decir que me simule durante pues 10 milisegundos. Y aquí le voy a poner 0.1 milisegundo para la resolución. Es opcional, lo puedo dejar por default en blanco y OrCAD va a decidir cuál es la mejor resolución, aunque no siempre sea lo más viable. Y le pongo aceptar. Y voy a escoger el medidor de voltaje diferencial. Ya estoy, entonces va a estar operando a un ciclo de trabajo del 20%. Quiere decir que el voltaje de salida serían 20 volts de corriente directa y la corriente serían 20 menos 10 entre 10. Es decir, prácticamente 1 ampere. Entonces voy a medir voltaje y voy a medir corriente. Los dos. Corro mi simulación y obviamente aquí, esperen, déjenme quitar estos. Aquí lo que estoy observando son transitorios bastante grandes. Déjenme poner aquí. Digan que en el caso de OrCAD me está mostrando transitorios bastante grandes por la carga inductiva que estoy poniendo. Esto ya depende del simulador, cosa que no me aparecía con Multisim. Aquí yo puedo poner, para reducir el efecto de esos transitorios, puedo poner un diodo de conmutación rápida para ir eliminando el efecto de esos transitorios y concentrarme en los voltajes y corrientes promedio. Entonces, voy a poner, por ejemplo, el MUR 8100. Es un diodo de conmutación ultra rápido. Y en este caso lo voy a poner en paralelo con la carga. Fíjense que esto me permite a mí descargar rápidamente toda la energía que almacena la carga inductiva sin que me afecte la operación de mi circuito. Entonces, fíjense, ya más o menos ahí tiene algo un poquito más coherente. No es algo que todavía me deje muy claro. Lo que tengo que hacer es sacar los valores promedio. Entonces, aquí en OrCAD yo le digo que me saque el valor promedio de ese voltaje y esto es lo que yo estoy obteniendo, ¿verdad? Acuérdense que ahorita no tengo filtro, por lo tanto es más que obvio que voy a seguir teniendo rizo. Entonces esto tendría que irse estabilizando hacia 20 volts, un poco más porque pues obviamente ya tengo una FEM, ¿verdad? Y la corriente, pues también le voy a decir que me saque el valor promedio de la corriente
y R1. Bueno, entonces aquí es la corriente y R1 tendría que irse estabilizando hacia 1 amper, que está acá. Entonces, de esa manera, yo tengo ya la simulación de mi circuito tipo chopper reductor de primer cuadrante con un ciclo de trabajo del 20% y que me estaría inyectando una corriente de casi 1 amper. En este caso es un poco más por la carga inductiva que les comento. Y si ustedes se fijan, si yo grafico la corriente instantánea, esto es lo que me refería yo. Déjenme hago un zoom. Fíjense que estoy en modo de conducción discontinuo porque el ciclo de trabajo es tan pequeño que el voltaje de salida es muy cercano a la FEM y la carga inductiva me provoca que yo entre en un modo de conducción discontinuo. Yo quiero evitar ese modo discontinuo, aumento el ciclo de trabajo, por ejemplo, 0.8. Y se fijan que en ese momento ya la corriente ya no llega, ya no cruza tanto tiempo por cero. Déjenme volver a hacer el zoom. Voy a poner 2 milisegundos. Ya tengo una corriente que no cruza por cero o casi está por encima de cero todo el tiempo y de la cual ya puedo yo sacar el valor promedio. Se va a aproximar más a lo que me dice la ecuación de los apuntes, lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ya estoy usando yo un ciclo de trabajo de 0.8, perdón, aquí, de 0.8. Entonces habíamos dicho que la corriente promedio pues es igual a 0.8 por 100 volts, que son 8 amperes, perdón, 8 volts, menos 10 volts entre 10 ohms. Perdón, son 80. 80 volts menos 10 volts entre 10 amperes. Entonces estaríamos hablando que pues prácticamente son 7 amperes lo que yo tendría circulando de la fuente hacia la carga en modo de conducción continua, ¿verdad? Entonces esos 7 amperes es justamente lo que tendría yo por aquí. Vamos diciéndole que me muestre más más valores. Ay Dios, creo que salió peor. Ahí está. Entonces tengo 6.5 amperes más o menos en lo que se está estabilizando la corriente, porque obviamente tengo que tomar en cuenta las caídas de voltaje en el transistor. Pero más o menos se aproxima a los 7 amperes que me marca el ciclo de trabajo de 0.8, 80 volts menos 10 volts entre 10 ohms. Son 7 amperes, 6.5 en la simulación. Por eso es importante ir confirmando, ir tomando en cuenta todos los demás parámetros. ¿Sí está claro? Sí, profesor. ¿Alguna otra duda? Bueno, en mi caso, nada más para que se me podría decir cómo, Multisim, cómo puso cuadriculado la gráfica. ¿Cómo no? En Multisim, cuando tú ya tienes tu forma de onda, si te fijas, yo cerré la ventana aquí en Multisim de simulación. Eso no quiere decir que ya se borraron mis gráficos.
sino que cierra la ventana, pero los mantiene registrados. Entonces, para volver a visualizar lo que ya graficaste anteriormente, te vas aquí a la opción View y seleccionas esta última opción que dice Grapher. Ay, Dios. Esta de aquí, graficador. Entonces te fijas, ahí me aparecen las gráficas que ya había hecho anteriormente. Entonces, para poder activar o desactivar el cuadriculado de los gráficos, vas a escoger esta ventana de aquí, este botón de acá. Entonces, ahí te fijas, ya lo quité, ahí lo vuelvo a poner. Para activar o desactivar los cursores como si fuera un osciloscopio, pues es este de acá. Y ya puedes desplazar los cursores, medir de manera diferencial. Por ejemplo, tú quieres medir el rizo de acá a acá, pues colocas un cursor en un mínimo, un cursor en un máximo, y aquí ya te va diciendo dónde está el mínimo. Y1 vale tanto, Y2 vale tanto, delta Y vale tanto. Ahí está la diferencia. ¿Cómo lo hace ORCAD eso? ORCAD tiene esta otra función que también es como si fuera osciloscopio. Van a activar ustedes esta herramienta de aquí y se les abre esta ventana de acá abajo. Y es exactamente lo mismo que estamos viendo en Multisim. Entonces, tú te posicionas en cualquier parte del gráfico y ya te va diciendo cuánto vale Y1, cuánto vale Y2, la diferencia entre Y1 y Y2. ¿De qué depende? Pues obviamente de dónde te estés posicionando, ¿verdad? Entonces, lo que yo les decía aquí, por ejemplo, pues ustedes quieren visualizarlo un poco más claro, se posicionan en una parte del gráfico y le dices, ok, ¿sabes qué? Ahí, márcame esa etiqueta, me voy al mínimo, márcame esa otra etiqueta y listo. Esas las pueden mover. Y entonces ahí ya tú puedes sacar el valor en X, el valor en Y, el diferencial de Y, etcétera. ¿Sí? Volver a activar, pues aquí está. Y en Multisim te da esta ventana de manera directa para poder ubicar esos valores que tú estás midiendo. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada más para asegurar que no alcance a ver lo de cómo cambió la escala para que se viera más exacto. ¿En Multisim o en Ajá, ORCAD? en Multisim. En Multisim, lo que haces cuando tú quieres modificar la escala, déjenme quitar los cursores, le das doble clic al eje. Por ejemplo, imagínate que yo quiero ampliar la escala en el eje Y. Entonces le doy doble clic al eje Y y aquí me dice el rango mínimo y máximo. O le puedo poner autorrango, pero no te lo recomiendo porque pues ahí obviamente te trata de abarcar toda la gráfica que te generó Multisim. Entonces tú le puedes decir, ok, ¿sabes qué? Quiero que me grafiques desde 0 amperes hasta, por ejemplo, 0.4. Pones a aplicar a ver si te agrada esa escala y dices, sí, pues sí, nada más que, pues me interesa ya más esta sección, por ejemplo. Quiero graficar más bien nada más esta sección. Ah, pues entonces eso ya no nada más es el eje X, perdón, el eje Y, es también el eje X. Entonces no necesitas cerrar y darle doble clic en el eje X. Aquí mismo, si te fijas, aquí estoy modificando el eje Y, que es el izquierdo. Me voy a mover al bottom axis, al eje de abajo, que es el tiempo. Y le voy a decir, ok, ¿sabes qué? Grafícame de 6 milisegundos, de 0.006 segundos, hasta 10 milisegundos. Ahí está. Ah, pero quiero volver a ajustar la gráfica en el eje Y porque ya se me apachurró mucho la forma de onda. Bueno, pues aquí
puedes darle, ¿verdad? Si te fijas aquí dice 170 miliamperes. Entonces, puedes poner 0.017 miliamperes. Si son 170, entonces, perdón, es aquí. Son 170 miliamperes. Hasta, pues vamos a ponerle 300 miliamperes. Ya te quedó mejor así. ¿Qué es mucho rollo? Ok, ¿quieres volver a la gráfica original? Apriétale aquí a esta opción de aquí. Y eso te ajusta otra vez toda la escala completa. Oye, pero que no hay una manera más fácil de hacer el zoom. Sí, claro. Pues aquí para eso tienes estas opciones de acá. Entonces tú dices, ok, quiero hacer un zoom en una región. Entonces le das clic a esa lupa y seleccionas la región donde quieras aumentar. Esta región nada más. Ahí está. Perfecto. Regrésame a la escala original. Dale otra vez clic aquí. Veme haciendo zoom. Regrésate. Escala completa. Ya. Hazme zoom por regiones. Ahí está. Verticales. Horizontales. Regrésame la original. Listo. ¿Ok? Entonces todo es nada más cuestión de manipular a través de estas herramientas de escala. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nomás ahí podría mostrar cómo agrega los trazos, En porque ya aquí Multisim. abajo, sí. Ok, en Multisim lo único que tienes que hacer es activarlos dándole clic aquí abajo. Si te fijas, aquí no aparecen seleccionados más que el promedio de la corriente que estoy midiendo. Es el que tiene la palomita negra. Todos los demás están desactivados. Entonces yo digo, ok, quiero activar el voltaje promedio. Ya, pero no lo observas porque está fuera de tu escala. Entonces tienes que darle un auto zoom y ahí ya te aparece activado también el voltaje promedio. Quiero todos. Ahí están. Auto zoom. Y entonces ahora sí ya tú puedes ir escogiendo en qué área te quieres concentrar, cuál quieres seguir desplegando, cuál quieres desactivar, etc. Esto es un poquito más práctico para hacerlo que en ORCAD. En ORCAD sí tienes que irle dando eh, el que te vaya incluyendo gráficos. Por ejemplo, aquí le das Add Trace y le dices, ok, ahora quiero el promedio. Entonces tienes que calcular promedio del voltaje de salida. Entonces tú dices, ok, pues es el voltaje R1 menos voltaje de tierra, ¿no? Que es en B, ¿qué dijimos? B3 negativo. Ay Dios, me dio algo muy raro. No, era tierra. De cero. Ah, ahí está. Me da muy horrible esto. Ahí en automático. Listo. Entonces, ahí ya te da los valores que tú estás queriendo observar, las gráficas que tú quieres observar del voltaje de salida promedio o la corriente de salida promedio. ¿Cómo ves? Entonces te fijas, para poder añadir o quitar gráficas es mucho más rápido acá en ORCAD, en Multisim que en ORCAD. ¿Qué es
la desventaja de multisim, que si yo te digo, ok, ahora calcula el promedio del voltaje entre drenador y surtidor de tu transistor, pues aquí vas a tener que volver a correr toda la simulación, porque no lo seleccionaste desde acá, en Output. Si te fijas en Output, tienes nada más estas seleccionadas. Entonces digo, no, es que yo quiero el promedio de VDS. Entonces tienes que añadir expresión, promedio, ponerlo en la función y luego irte al voltaje, no sé, por ejemplo, V1 menos V2, suponiendo que ese sea VDS. Le das OK y ya te le selecciona. Lo corres y ahora sí te aparece como opción. En cambio, en ORCAD no necesitas hacer eso porque ya calculó todo. Entonces, aquí lo único que haces es, ok, añádeme la gráfica del voltaje entre drenador menos voltaje de surtidor. Ahí está. Ah, el promedio. Ok, pues dale doble clic y ponle average. Esto, en azul. Entonces es la ventaja de ORCAD, que ya te calcula todas las variables habidas y por haber. No necesitas volver a correr simulación desde cero. Entonces, si te fijas, son ventajas de uno y otro esquema de simulación de circuitos, que a final de cuentas, pues te tienen que entregar algo equivalente cualquiera de los dos. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Algo rápido, profe. Dígame. En ORCAD, el trazo de la gráfica se puede hacer más grueso. Sí, claro. Por ejemplo, yo ahí tengo seleccionada la gráfica azul. Te fijas que aparecen cuadritos blancos que me indican que ya la seleccioné, estos cuadritos. Entonces ahí ya nada más le doy clic derecho. Y entonces te vas a donde dice Trace Property. Y ahí te aparece qué tan ancho quieres que sea. Si no te gusta ese color, ok, vete otra vez. Trace Property. Ponlo, no sé, amarillo, por ejemplo. Y ya me la cambié de color. Muchas ¿Sale? gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Pues entonces, si les parece, vamos concluyendo con la sesión del día de hoy en esta parte. Déjenme detener la grabación.